Muy bien, pues bienvenidos a otro video más. En este ya hemos llegado hasta la ciudad de Corinto. Antes de esto, pues habíamos estado aquí en Atenas, donde Pablo en el Areópago había dado este discurso. De allí parte hacia Corinto. Habíamos visto ya la introducción a esta ciudad. Y dice versículo, bueno, leemos versículo 1, dice, después de esas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Ellos habían salido de Italia, dice aquí, porque habían expulsado de Roma a todos los judíos. Entonces, como dice que eran del mismo oficio, más adelante sabemos que Pablo en muchas ocasiones le estuvo trabajando, encontró a Priscila y Aquila y Pablo se había dedicado a hacer tiendas. Así que allí en Corintio estuvieron trabajando. Corintio fue una ciudad donde estuvo bastante tiempo. Y recuerda tú el contexto de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Mientras Pablo terminaba su viaje misionero, en esta última sección, pues había habido mucha persecución. Llega a Corintio, Pablo está cansado, ahora tiene necesidad de entrar a trabajar junto con Priscila y Aquila. Y mientras lo hacía, versículo 4, cuando llegaba el fin de semana, el día de reposo, dice que él discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Recuerda que Timoteo y Silas se habían quedado anteriormente aquí en Berea, quizás en Tesalónica durante ese tiempo. Tú puedes avanzar un poquito y ver ahí en Primera de Tesalonicenses acerca de eso también. Bueno, del trabajo, por ejemplo, cuando le escribe a los tesalonicenses, lo escribe desde Corinto. Desde Corinto escribe esta carta y les dice en el capítulo 2, versículo 6, dice, no buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga. En el 2.9 dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga de cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos? En el 3.8 nuevamente lo dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Entonces Pablo estuvo trabajando todo ese tiempo durante la semana y predicando el fin de semana, ¿sí? Así que más adelante vamos a ver un poquito más al respecto también de las situaciones económicas y una ofrenda que se levanta ahí en Macedonia para apoyar a una nueva crisis que va a haber en Judea, una nueva hambre. Ahora, mientras Pablo está en Corinto, Silas y Timoteo, versículo 5, por cierto, este versículo, recuérdenlo bien, va a venir en el examen como tal. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que llegan, Pablo está aquí trabajando, llegan Silas y Timoteo y parece ser que incluso traen un apoyo económico. Más adelante también lo recuerdan, ¿no? En las cartas que les escribe les recuerda cómo ellos una y otra vez les habían enviado. Fíjate en versículo 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba me lo suplieron los hermanos de que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de no seros gravosos. Entonces parece ser que traen una ofrenda. En Filipenses también, capítulo 4, versículo 15 dice, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, es decir, en este viaje misionero, cuando parte de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces parece ser que la iglesia, esas iglesias, Filipos particularmente, está enviando un apoyo económico a Pablo mientras está él allá en Tesalónica. Vamos entonces a continuar, dice en el versículo 6, estaba predicando a los judíos,
que Jesús era el Cristo. Recuerda, este versículo va a ser parte del examen aquí en este viaje misionero, aquí en Acaya. Y dice, oponiéndose y blasfemándose, estos les dijo sacudiendo los vestidos. Nuevamente el concepto de sacudir el polvo de los pies, en este caso lo hizo de los vestidos. Les dice, vuestra sangre sea ahora sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Vamos entonces a continuar con Pablo, nuevamente dándole la primera oportunidad. ¿A quién? A los judíos. Y ahora va a ir a predicarle el evangelio a los gentiles. Ya no más va a estar con los judíos, ahora va a estar yendo con los gentiles. Y notamos entonces este versículo 7, saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, un temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Este hombre Justo, no tenemos mucha información al respecto, pero por el hecho de que hospeda a Pablo, lo recibe, notamos cómo él se transforma también en un referente probable, es uno de los probables hombres de paz. Lo mismo sucede con, tenemos a Justo y luego tenemos a otro personaje interesante, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. La obra está creciendo, está dando muchos frutos ahí en Corinto, pero Pablo nuevamente vemos cómo él estaba débil físicamente, emocionalmente, había por toda esta lucha que había pasado durante el viaje, pues estaba deprimido quizás. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, cuando le escribe a los corintios, más adelante, desde Éfeso, cuando Pablo en su viaje llega a Éfeso, en el siguiente viaje, y está un tiempo ahí, les escribe la primera carta a los corintios, y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y en 1 Tesalonicenses 1 al 5 dice, hablando de este viaje también, cuando llega a Corinto, leo 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordarnos quedarnos solos en Atenas. Entonces cuando vienen del viaje y llega Pablo aquí a Atenas, había acordado con Silas, con Timoteo, quedarse solo en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Así que Pablo se queda allí en Atenas y envía a Timoteo. Bueno, vemos también en Hechos que también Silas se había quedado. Y dice versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Por eso Silas y Timoteo, después de Berea, regresó a Tesalónica. O sea, menciona... Leo, para poner todo esto en contexto, el versículo 5, Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, entonces ahí se habían quedado, vienen a Macedonia y entonces encuentran a Pablo ya en Corinto, ocupado, y con la ofrenda que traen se puede ocupar Pablo por completo la obra de Dios. ¿Sí? Eso es como colocado todo esto junto. Pero... viene Silas, viene Timoteo, esto conforta el alma de Pablo, y además de esto, versículo 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ese es el tiempo que pasó Pablo ahí en Corinto. Encontramos más adelante también la razón de la salida. Bueno, leo un poco versículo 12. Aquí tenemos a Gilión, procónsul de Acaya. Entonces los judíos, obviamente, una vez más, encabezan una rebelión contra Pablo. Vienen y tienen una acusación, versículo 13, una acusación civil. Galión los dejó de oír, básicamente, versículo 14, no les quiso hacer caso. Dice, si fuese algún agravio o crimen enorme, oh judíos, los judíos, recuerda, aun cuando estaban en toda esta área de aquí de Asia, de Macedonia, nunca habían sido bien recibidos o un pueblo muy amado. Así que Galión no les quiso hacer ningún caso, versículo 14.
Decía, versículo 16, los echó del tribunal. Entonces expulsan a los judíos y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Así que aquí el golpeado no es Pablo, aquí el golpeado es Sóstenes, el principal de la sinagoga de Corinto, porque el principal de la sinagoga anterior, ¿qué pasó? Versículo 8, Crispo, principal de la sinagoga, se había convertido. Así que levantaron a otro, que en este caso Sóstenes, en el versículo 17 lo encontramos. Y bueno, le dieron una golpiza delante del tribunal y Galión se hizo de la vista gorda. Así que los griegos abusaron allí de los judíos. Se había convertido Crispo anteriormente, principal de la sinagoga. Crispo aparece más adelante mencionado en algunos textos en las cartas. Y ahora, si Sóstenes, del versículo 17, es el mismo que se menciona en la siguiente, en 1 Corintios 1.1, fíjate, 1 Corintios 1.1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así que si este Sóstenes de 1 Corintios, que se le escribe obviamente a la iglesia, obviamente Sóstenes conocía a la iglesia, si es el mismo, lo interesante es que los judíos ya habrían pedido 2 principales de la sinagoga. Es probable que la golpiza que recibió ahí quizás da oportunidad de un testimonio más adelante para poder predicar el evangelio y el hermano Sóstenes se convierta a Cristo después de estos eventos. Y los judíos habrían perdido entonces 2 pastores encargados, rabinos de la sinagoga. Entonces avanzamos hasta el versículo 18. Dice que Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, quizás después de este año y medio, se detiene más días, probablemente para curar a Sóstenes, no sé, o sea, ahí le predicó, lo discipuló, que no podemos saber con detalle qué sucedió, pero si Sóstenes fue otro hombre de paz, no lo sabemos tampoco, pero es probable, ¿no? Dice que después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo había guardado, en este punto lo vemos, siempre en toda su vida, había guardado la ley. Pablo era un judío temeroso de Dios, era un judío piadoso, él se seguía considerando de sangre judía, pero su misión era hacia los gentiles. Así que este voto, ¿por qué Pablo había hecho este voto? Dice, si lees tú en el apunte la nota al respecto, dice, habiéndose rapado la cabeza, esto era señal de la conclusión de un voto nazareo. El voto nazareo, el cual está descrito ahí en Números capítulo 6, culmina con un raparse la cabeza y llevar el cabello al templo donde se ofrecía en holocausto. Ahora no se dice ni por qué Pablo hizo este voto, tampoco se nos dice cuándo lo hizo, y no podemos entender mucho las razones, pero en 1 Corintios 9:20, versículo que ya lo hemos leído, dice que me hice a los judíos como judío para ganar al judío y gentil a los gentiles para ganar a los gentiles. Este pasaje en particular he escuchado muchas veces como una excusa de muchos para la libertad cristiana. Pero Pablo lo está usando exactamente al revés, no lo está diciendo para libertad cristiana, sino me está diciendo, me estoy limitando para ganar a otros. En otras palabras, lo que Pablo dice es, yo tengo libertades, pero para ganar a mi pueblo, los judíos, limito mis libertades. Y hoy los que argumentan con ese versículo erróneamente lo hacen al revés. Yo para ganar a los borrachos me comporto como borracho. Yo para ganar a la gente que está en ese mundo hay que ser como ellos porque Pablo lo hacía. Entonces me tatúo para ganar a los de banda. Me comporto como aquellos. Voy a ir al bar, me voy a ir al antro para ganarlos. No. Pablo no está dándose más libertades. Lo que él enseña en la libertad cristiana es yo no quiero ser de tropiezo a nadie, por lo cual limitaré mis libertades. Sería como, por ejemplo, si tú vas a ir a predicar a Israel, no vas a ir a Israel y te vas a comer un cóctel de camarones y un sándwich de jamón enfrente de los judíos porque jamás te escucharán. De esa forma, Pablo lo que hacía era limitar sus libertades a fin de ganar a mayor número.
¿Queda claro esto? Espero que lo comprendan y no utilicen este argumento como excusa para darse más libertades. El amor limita las libertades, no, no hace lo contrario. Bueno, dice versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con ellos. Entonces avanzamos aquí en el viaje, partimos de la ciudad de Corinto, llegando entonces a Éfeso. Ahí va a dejar a Priscila y Aquila mientras Pablo continuará su viaje a Jerusalén. Obviamente aprovecha la oportunidad para, mientras está ahí, entrar a la sinagoga y discutir con ellos. Dice en el versículo 20 que le rogaban que se quedara más tiempo, pero no lo hizo, no accedió. ¿Por qué? Porque quería llegar a Jerusalén a terminar el voto. Versículo 21, se despidió de ellos diciendo: es necesario que con todo esto yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Ahí tenía entonces el deber Pablo de culminar su voto que había hecho, así que zarpó de Éfeso. Recuerden entonces a Priscila y Aquila. Si hacemos algún repaso en el mapa, podemos ver algunas cosas. En Troas se había añadido Lucas, el cual llegó apenas hasta Filipos y ahí se queda. Acá en Corinto, ahí conoce a Priscila y Aquila, pasó un buen tiempo con ellos. Priscila y Aquila, si bien algunos me han preguntado, ¿no?, si es hombre de paz, yo más bien considero que son misioneros, pero Pablo aprovechó cada minuto que estuvieron trabajando juntos. ¿Para qué? Para prepararlos a Priscila y Aquila, a los cuales deja aquí en Éfeso como pastores encargados de la obra en Éfeso. Más adelante Priscila y Aquila se encontrarán en el siguiente viaje misionero. Mientras Pablo está aquí, se va a centrar la atención en Priscila y Aquila y Apolos. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a Antioquía. Entonces, dice versículo 18, Pablo despidiéndose aún, detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, se rapó la cabeza. Bueno, esto ya lo leí, perdón. Versículo 21, entonces se despide de ellos ya en Éfeso, se despide de los de Éfeso y zarpó de Éfeso. Versículo 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces viene Pablo, sube a Jerusalén a saludar a los hermanos ahí en Jerusalén, a rendir cuentas como cada vez que lo hacía, porque los consideraba autoridades suyas y una iglesia a la que Pablo amaba, la de Jerusalén. Y después de esto, sin dar mucho tiempo, dice, regresó a Antioquía. ¿Ok? Entonces ahí culminamos el viaje, navegamos desde Éfeso hasta Cesarea. Ahí en Cesarea, sube a la iglesia en Jerusalén y nuevamente vamos a regresar a donde todo comenzó, a su iglesia local, la iglesia de Antioquía. Muy bien. Mientras tanto, mientras Pablo está en Antioquía, les había dejado ahí el tema de Priscila y Aquila, quienes se quedaron en Éfeso, y tenemos ahora a este hombre, Apolos. Dice versículo 24, entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mira dónde está Alejandría aquí en el mapa. Alcanzas a ver en la parte norte de Egipto, la parte norte de África. Alejandría es una ciudad muy famosa, conocida por esa enorme biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Es una ciudad universitaria, y de ahí viene este hombre muy versado también en las escrituras. Dice versículo 24, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, es decir, este hombre creía en Cristo, pero el detalle era que su conocimiento quizás estaba muy basado solamente en el tema de el bautismo, lo menciona aquí, el bautismo de Juan el Bautista. Entonces conocía a Cristo como el Mesías que vendría.
aún no había comprendido del todo la transición de la cual estamos nosotros hablando también, del concepto de la iglesia y demás. Entonces este hombre, Apolos, dice que llega aquí a la iglesia, a Éfeso, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, explicando que Jesús era el Cristo. Pero todavía predicando a Cristo como el Mesías que vendría a reinar y que tenía que arrepentirse para instaurarse el reino. Entonces dice versículo 26, cuando leyeron Priscila y Aquila, quienes habían sido muy bien preparados por Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él entonces pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieran. Así que Apolos fue discipulado, corregido por Priscila y Aquila. Fue un hombre muy versado, muy estudioso, pero al mismo tiempo tuvo humildad de aceptar lo que él, en lo que él estaba equivocado. Él quiere ir a Acaya, aquí, donde está Corinto. Más adelante, en las epístolas de Corintio, vamos a ver que ahí en Corinto, una iglesia carnal, empezaron a hacer partidismo y dijeron, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos, porque él es muy versado, él es bueno para hablar. Y otros decían, no, yo soy de Pablo, porque él fundó la iglesia. Sí, pero Pablo es aburrido, acuérdate que, no sé, se le dormían a Pablo y se caían por las ventanas, todavía no pasa eso, ¿verdad? Pero parece ser que Pablo era muy larguero y aunque pues claro, era apóstol y tenía muchas verdades que compartir, parece ser que sus predicaciones eran algo densas. Entonces ahí se armaron los partidos religiosos, ¿no? Y Pablo corrige esto en las cartas de 1 y 2 de Corintios. Bueno, entonces dice versículo 27, fue de gran provecho a la iglesia en Corinto por su conocimiento. O sea, el problema no estaba en Pablo, estaba en el corazón de los hermanos de Corinto. Así como hoy en día muchos cristianos dicen, no, a mí me gusta tal predicador o tal. El problema a veces no son los predicadores, son los corazones de aquellos. Y llega un momento donde a veces hasta caen gordos aquellos que idolatran a cierto predicador. Y no es el problema a veces tanto el predicador como el corazón personal del ser humano que busca un ídolo o un héroe, ¿sí? Bueno, regresando y terminando el capítulo 18, vemos que este hombre, Apolos, era de gran provecho y refutaba con vehemencia públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es probable también que quien haya convencido a Sóstenes no haya sido Pablo, sino también haya sido Apolos. Entonces dejamos ahí cómo estamos ahora. Pablo está en Antioquía, Priscila y Aquila está en Éfeso y acá en Corinto está Apolos. Y terminamos ahí el capítulo 18. A partir del capítulo 19, como les decía yo, vamos a avanzar mucho más rápido. Van a ser más capítulos por cada uno de los videos. Presten mucha atención, síganme y no se pierdan los tips de exámenes que voy a estar dando durante el video. Algunos de ellos tan simples como decir, miren esto y les puedo preguntar sobre esto porque muchas veces no están viendo los videos. Así que si les pregunto qué fue lo que yo mostré, al final de uno de los videos, ustedes me pueden decir qué fue lo que mostré y esa será una respuesta correcta para el examen. ¿Ok? Dios les bendiga. Nos estamos viendo.